Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 13 de julio de 2016. Con relación a Colombia, continuamos con el paro camionero, incluso con algunos eventos considerados como vías de hecho por parte del gobierno, es decir, bloqueos a vías, ataques a transportadores en actividad, que hicieron que el gobierno decidiera suspender las conversaciones o las negociaciones, por lo menos de manera temporal, hasta que esto no se ha solucionado. Se acumulan ya 37 días continuos de paro camionero y ya se registran afectaciones en el suministro de alimentos. Incluso nuestra segunda noticia tiene que ver con la Federación de Cafeteros, que manifestó públicamente que las exportaciones del mes de julio podrían caer un 50% debido a este paro camionero, es decir, que dejarían de exportar cerca de 1.2 millones de sacos de café y pasarían a algo entre 700.000 y 600.000 sacos. En relación a temas corporativos y recordando lo que sucedió en el mes de febrero con la hidroeléctrica de Guatapé, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió pliego de cargos en contra de EPM debido a los problemas de operación de esta hidroeléctrica, que incrementó el riesgo de racionamiento del país. La investigación preliminar sugiere eventuales violaciones o fallas en la previsión de ajustar la infraestructura a nueva tecnología y también en la seguridad de sus trabajadores. Con esto entonces inicia un proceso formal de investigación para establecer responsabilidades y posibles sanciones al generador eléctrico. Y con relación a temas corporativos también hemos tenido una noticia de Grupo Casino, que anunció que las ventas de la línea de electrodomésticos de GPA en Brasil se ha empezado a estabilizar. El año pasado estaba cayendo a niveles del 11% y este año las ventas ya están incrementándose cerca del 2,5%. Con relación a Brasil también, en indicadores macro, sobre el mes de mayo de 2016 se identificó una nueva caída de las ventas minoristas equivalente al 1%, excluyendo el tema de vehículos, y este mismo indicador en comparación con relación a mayo del 2015 muestra una contracción del 9%, recordando por supuesto esas malas noticias que viene presentando Brasil desde el año anterior, en que la economía se contrajo cerca del 4% y que para este año las previsiones están en una cifra similar. Con relación a los Estados Unidos, volvió a hablar la gobernadora de la Reserva de Cleveland, reiteró que mantiene una visión positiva sobre la economía estadounidense. También reiteró que aún es prematuro conocer el impacto completo o acumulado agregado que tendría el Brexit sobre los Estados Unidos, y manifestó nuevamente que aunque consideraba que la senda de incrementos graduales de tasa era la más adecuada, por el momento no hizo ningún tipo de referencia a lo que apoyaría en la próxima reunión. Por otro lado, el gobernador de la Reserva de Minneapolis fue aún más cauteloso en sus declaraciones, afirmando que la economía todavía no estaba en su pleno empleo, que las lecturas de inflación seguían siendo bajas y que por eso la entidad debería mantener la tasa de referencia en el nivel actual. Y el gobernador de la Reserva de San Luis, James Bullard, que antes manifestaba que podría darse 2 incrementos de tasas con todos los sucesos nuevos, considera que lo más conveniente sería hacer solo un incremento en el año 2016. Frente al tema del Brexit, el Fondo Monetario Internacional considera que el impacto de corto plazo en los Estados Unidos ha sido insignificante. Sin embargo, pues no ha mencionado nada acerca de lo que sería el impacto agregado total. En Europa se conoció que el próximo 5 de septiembre el Parlamento británico debatirá la solicitud de un ciudadano de realizar un segundo referendo para el Brexit. Esta solicitud recibió el apoyo de 4 millones de británicos y pudo ser impulsado debido a que los resultados del referendo del 23 de junio mostraron que la posición ganadora obtuvo menos del 60% de los votos y la votación en general tuvo una participación inferior al 75% del total. Este debate, estaba aclarando algunos voceros del Parlamento, no quiere decir que se vaya a convocar un nuevo referendo, simplemente están obedeciendo las leyes que tiene el Reino Unido acerca de lo que sucede en este tipo de referendos. Recuerden que desde el siguiente día que se conoció este resultado, es decir, desde el mismo 24 de junio se conoció esta iniciativa de un ciudadano de convocar un nuevo referendo. Solo se necesitaban el apoyo de 2 millones de británicos, en este caso fueron 4, pero el mismo primer ministro David Cameron dijo que no iba a promover este tipo de iniciativa y que iba a obedecer lo que fue el mandato
de la población. Asimismo lo ha manifestado Theresa May, que sería la nueva primer ministra. Recuerden que hoy David Cameron está ante la reina presentando su dimisión y pues presentando a Theresa May como su sucesora. Entonces, si bien es cierto puede haber ruido con relación a estas posibilidades, hasta el momento lo que han manifestado quien fue el primer ministro y la que va a ser la nueva primer ministro es que van a obedecer el mandato del pueblo de salida de la Unión Europea. Con relación también a los temas importantes que hemos visto en la Unión Europea, recuerden lo que se ha mencionado sobre la capitalización de los bancos italianos y en este respecto, pues como era de esperarse, el ministro de Finanzas de este país manifestó que en general el sistema tiene buenos niveles de capital, aunque reconoció que había algunos temas críticos o algunas entidades con eventualidades que son de todas maneras no generales, sino simplemente obedecen a un tema específico de cada una de ellas. Con relación a el impacto que tendría el Brexit sobre la Unión Europea, Moody's manifestó que esperaba que no fuera significativo en términos generales, si bien es cierto, se identificó algunos países que tendrían o que serían los más expuestos. Desde el lado de las relaciones comerciales, Irlanda y Bélgica serían los más afectados y desde el lado del tema del turismo, España y Chipre serían los que probablemente tengan las mayores afectaciones. Con relación a Asia, en China se conocieron dos temas. El primero, en unas conversaciones que estaba realizando el gobierno de este país con países de la Unión Europea, mostró nuevamente su interés en reducir los excesos de capacidad. Los países europeos están acusando a China de competencia o de prácticas de competencia no de libre mercado en el sector del acero. Y recuerden que los precios de este sector han caído de manera importante durante los últimos trimestres. Con relación a esto, pues el gobierno chino simplemente ratificó su interés en reducir los excesos de capacidad. Y desde el lado macroeconómico, antes de pasar a ese lado, el primer ministro chino también manifestó que el crecimiento del segundo trimestre fue sólido, pero que la dinámica futura o las bases de la dinámica futura no eran sólidas, y esto es una interesante referencia, es la primera vez que la hace tan explícita el primer ministro de este país. Con relación a los indicadores macroeconómicos que se dieron a conocer, las exportaciones de junio cayeron 4.8%, muy cerca a las previsiones que estaban en una contracción del 5%, y las importaciones sí cayeron más de lo esperado, las previsiones estaban alrededor del 6%, y la contracción de las importaciones fue superior al 8%, lo que muestra un fracaso, entre comillas, de los estímulos monetarios y fiscales que ha intentado implementar en China y la necesidad de unos nuevos para garantizar una dinámica mejor, o por lo menos, como estaba advirtiendo el primer ministro, que no tenían unas bases sólidas de crecimiento futuro, por lo menos para que esas bases entonces sí sean sólidas. Con esto, el superávit comercial chino se mantiene en niveles altos. En el mes anterior estuvieron cerca de los 50 billones de dólares. Para este mes el mercado esperaba que fuera de 46, pero pues con la caída más fuerte de las importaciones, ese superávit comercial nuevamente se ubicó muy cerca a esos 50 billones. Con relación pues a las noticias o a las publicaciones que se tienen para las próximas jornadas, estamos pues a la espera en Estados Unidos el día de mañana de las solicitudes iniciales de desempleo, hoy en la tarde cifras fiscales y el día viernes indicadores de inflación. Mañana comenzamos con temas de inflación en el indicador del IPP, pero tal vez el más relevante sería el de inflación al consumidor el día viernes. Y en Europa estamos a la espera de la publicación de crecimiento industrial y de la inflación de la zona euro. Sería ya el cálculo final con una versión preliminar muy bajita, solamente del 0.1%. En Colombia, como manifestábamos, estamos a la espera de los indicadores de industria y de comercio, desaceleración adicional en ventas de comercio, esa es la expectativa del mercado, un poco por debajo de nuestra previsión. Y en la industria creemos que hay unos indicadores que podrían hacer que el crecimiento de este sector sea un poco inferior a lo que tiene el mercado esperado en este momento, que es un crecimiento del 7.3%. Con relación a los mercados accionarios, aunque en general se mantiene una dinámica positiva, estamos viendo que se está perdiendo el impulso. De todas maneras, recordamos que ayer nuevamente Standard & Poor's 500 y el Dow Jones marcaron nuevos máximos históricos y que el Nasdaq nuevamente pasó al terreno positivo en el acumulado año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Bien, buen día para todos. Pues el mercado continúa con un comportamiento positivo a la expectativa de las decisiones que podrían ser tomadas en la siguiente jornada por parte del Banco Central Europeo. El índice Standard & Poor's pues rompió esos niveles máximos durante la jornada anterior visitados en el mes de junio del año anterior. La zona de los 2.140 puntos pues fue rebasada. Ustedes ven que los futuros y el índice Standard & Poor's se encuentra sobre ya niveles de 2.150, un nivel psicológico supremamente importante. La verdad es que las decisiones que tome el día de mañana el Banco Central de Inglaterra podrían motivar la continuidad de esta tendencia alcista, donde se resalta esta mañana lo que está ocurriendo con el índice global el global accionario del MSCI, que como ustedes pueden observar en esta gráfica, estaría tratando de alcanzar los niveles máximos de 1.700 puntos alcanzados o visitados durante el mes de junio del año anterior. Esta potencial ruptura pues está motivando o está siendo también confirmada por este retroceso tan interesante que hemos visto en el índice de volatilidad de las acciones que transan en el Standard & Poor's 500, el índice VIX, el cual continúa retrocediendo hacia los niveles de 13.55. Este retroceso pues también es interesante porque en el corto plazo, podría dar algunas oportunidades incluso de toma de posiciones largas sobre este índice, ya que tradicionalmente el mismo se comporta en un rango entre niveles cercanos al 12-13 y en la parte superior hacia los niveles de 20 puntos. Entonces algunos operadores podrían estar empezando a ver alguna oportunidad de toma de posiciones largas aquí en este índice de volatilidad, y es claro entonces que las decisiones que sean tomadas el día de mañana serán claves para poder aumentar este tipo de posiciones. De todas maneras, pues el mercado continúa comportándose de una manera favorable. Digamos que los diferentes anuncios que han realizado los diferentes bancos centrales pues está sí generando algo de calma a los diferentes operadores. De hecho, hoy es un día un poco atípico, donde prácticamente todos los activos están presentando algo de valorización. Los bonos se están valorando, las acciones se están valorando, las monedas prácticamente todas se están valorando, monedas emergentes y monedas de países desarrollados, y entonces diríamos que es un día tradicionalmente de calma. El mercado pues hoy estará atento a la subasta de los bonos de 30 años por parte de la Reserva Federal y algunos anuncios adicionales de miembros de la Reserva Federal. Ya Daniel les comentará más adelante. En esa misma línea de ideas, pues observemos que el índice Colcap está llegando a esa zona clave donde estábamos pues muy a la expectativa, la zona de los 1.320 puntos. Realmente lo más interesante aquí es ver cómo la zona de 1.300 puntos se consolida como una zona de soporte bien importante. Obviamente, pues dada la cercanía tenemos que estar muy atentos todavía a cualquier potencial ruptura, pero digamos que si existe una consolidación aquí arriba de los 1.320 puntos, entonces podríamos continuar viendo un desempeño bien interesante. De manera fundamental, esta mañana varios analistas internacionales también estaban dando o llamando la atención sobre la oportunidad que existe en las acciones colombianas, que como lo habíamos también nosotros manifestado en el pasado, habían presentado un retroceso bien interesante después de los anuncios y dada la volatilidad del Brexit, y no han presentado una recuperación tan fuerte como lo han hecho otras acciones, otros índices y sobre todo índices de mercados desarrollados. El día de ayer la acción que presentó un mejor desempeño fue Cananco. Les recuerdo aquí esa oportunidad puntual que existe de especulación en esta especie. La noticia fundamental que manifestó Ricardo también el día anterior había ayudado a esta oportunidad intradía. Continuamos con el mismo margen y esta misma zona de oportunidad entre 9.500 y 9.700 para compra, y las ventas se amplían un poquito hacia la zona de 10.700 a 11.000 pesos. Por ahora, de manera estructural, pues
digamos que da la estabilización y la estabilidad mejor que esperamos en los precios del crudo en lo que resta del año, pues no vemos aquí una oportunidad fundamental de compra, pero sí es claro la oportunidad especulativa que se presenta sobre esta especie. En el lado negativo, ETB, una acción que cae 0.85%, de hecho el día de ayer solamente 2 acciones que transan sobre el índice Colcap presentaron variaciones negativas. Aquí no hay mucho que decir, la acción no presenta cobertura por parte de GCC, pero lo más interesante es ver cómo ustedes ven la zona de resistencia sigue siendo más baja cada vez. Esto muestra la solidez de una tendencia bajista en la especie para el mediano plazo. Y aquí simplemente consolidaciones arriba de los 600 pesos podrían modificar esta visión bajista que existe sobre la especie. Por ahora, pues simplemente pensaríamos que la especie continuará respetando esta tendencia de mediano plazo. Ricardo. Buenos días para todos y bueno, para el día de hoy lo que son los fundamentales de la jornada tenemos aquí lo que es el comentario de la relación que tiene la noticia de Qatar Airways y LATAM con el comportamiento de la acción de Avianca. Para contextualizarlos entonces a todos a los que de pronto no han escuchado esta noticia, el día de ayer observábamos que Qatar Airways estaba dando un anuncio sobre la adquisición de hasta un 10% sobre LATAM. La adquisición también comentaban que se realizará mediante la emisión de acciones ordinarias para que de esta forma entonces la TAM capitalice alrededor de 613 millones. Es importante aquí mencionar que las nuevas acciones ordinarias se comprarán a un precio alrededor de los $10 por acción y teniendo en cuenta que estas acciones estaban negociando alrededor del 6.91, la noticia dio para que las acciones de la TAM se valorizaran hasta un 28%, que posteriormente al finalizar la jornada la valorización se moderó y cerró con un 10% de valorización. Analizando entonces un poco la transacción que acabamos de comentar, es importante observar entonces aquí que Qatar Airways había pagado alrededor de un múltiplo de 7 veces el valor de la compañía EBITDA por esa participación del 10%, que en comparación con los múltiplos transaccionales, es decir, con los múltiplos de mercado, es algo elevado. Sin embargo, pues estaría en línea con lo que sería un múltiplo de negociación por una participación como lo es el 10% en la TAM. ¿Qué relación tiene esto con Avianca? Pues hay que tener en cuenta que Avianca en esos momentos está pasando por un proceso similar de búsqueda de un socio que aporte un capital alrededor de los 500 millones y por tanto pues es bastante probable que el mercado estuviera haciendo una analogía con la transacción de la TAM y de Avianca, que en nuestra opinión pues no es del todo correcta, y esto pues era lo que estaba impulsando el día de ayer el precio de la acción, que se alcanzó a valorizar inclusive hasta casi un 8%, y posteriormente para cierre de mercado también se moderó por una valorización del 2,85%. Si bien la transacción puede ser un referente, es importante notar que las acciones de LATAM por las que está comprando Qatar son las mismas acciones que están negociando en bolsa, es decir, las acciones ordinarias, mientras que las acciones de Avianca que están en bolsa son las acciones preferenciales, y lo que se está buscando con esa capitalización es dar acciones ordinarias a este nuevo socio que entraría a Avianca. Además, es importante notar que también existen otras diferencias relevantes entre las compañías, como son los niveles de apalancamiento, los niveles de generación de EBITDA y pues por tanto lo que es la escala de cada una de estas compañías, que no permiten hacer una analogía completa entre esta transacción, por lo que consideramos que las valorizaciones de la acción están más dadas por razones especulativas que por una razón digamos fundamental fuerte. ¿Qué efectos han observado? Desde inclusive un poco antes del anuncio observábamos valorizaciones importantes en el ADR de la TAM, un 13,5%, y también valorizaciones en el ADR de Avianca de 6,5%. Consideramos entonces, pues teniendo en cuenta la valorización de la TAM y de Avianca, que posibles valorizaciones posteriores serían ya digamos que reducidas, teniendo en cuenta las fuertes moderaciones que se daban a los cierres del mercado del día de ayer. Aquí los dejamos con Agustín nuevamente. Bien, gracias Ricardo. Como ustedes pueden ver también entonces en Europa y en América se observan valorizaciones interesantes en las monedas
frente al dólar, este número rojo que observan en Rusia realmente es una variación muy pequeña. Lo que sí está ocurriendo, y ustedes ven aquí en el índice de XY, esta mañana pues el mercado está muy calmado. Lo más interesante es ver las valorizaciones de las monedas europeas, como se ve en el mapa. El franco suizo, una valorización del 0.43%, y algunas otras monedas emergentes como el peso mexicano también estaban presentando algo de valorización. En esa misma línea de ideas, entonces el peso colombiano debería estar en el mismo rango del día anterior. Mantenemos esa visión, digamos, neutral por ahora, donde el tipo de cambio debería estar oscilando entre la zona de los 2.900 a 2.930. No esperamos alta volatilidad, por lo menos hasta las 9:30 de la mañana, hora central, donde van a ser dados a conocer los datos de inventario de crudo, que son algo que le podría generar cierta volatilidad al mercado. Y adicionalmente les recuerdo la subasta de bonos de 30 años por parte de la Reserva Federal, que va a ser dada a conocer hacia mediodía. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues hay algunos anuncios interesantes por parte de la Agencia Internacional de Energía, donde obviamente llaman la atención sobre todos los eventos que están ocurriendo en Venezuela y que muy seguramente hacia adelante podrían generar una disminución en la oferta por parte de crudo de este país. Esto, pues ustedes saben, Venezuela es miembro de la OPEP y en cierta parte podría generar algo de presiones alcistas en el precio del crudo en el largo plazo, pues una reducción potencial de la oferta. Sin embargo, pues reitero, el mercado va a estar muy atento o más atento el día de hoy a la publicación de datos de inventario de crudos. Estamos viendo una caída de más del 1% en el WTI esta mañana. Esa caída pues obedece a que datos previos, les recuerdo que el mercado ayer estaba muy a la expectativa y pensaban que el dato de inventarios iba a salir nuevamente negativo, y entonces unos datos previos publicados por el Instituto de Petróleo Americano API habrían mostrado que los datos de inventarios podría aumentar en 2.2 millones de barriles. Sin embargo, pues el dato real o el dato final va a ser publicado hacia las 9:30 de la mañana. El mercado esperaba, como les mencioné, espera una variación negativa de 3 millones de barriles. Observemos aquí en esta gráfica que llevamos varias semanas consecutivas con datos negativos. Esta variación también obedece a temas estacionales, y les recuerdo que a partir generalmente de esta época de mediados de julio siempre se empieza a observar una variación positiva en los inventarios. Nuestro dato por esa razón es un poco más alto de lo que espera el mercado. Nosotros esperamos un rango entre menos 0.5 a 0 millones de barriles, que de todas maneras podría generar un impacto positivo en los precios del crudo, porque vuelvo y manifiesto, ya algún dato previo había mostrado un dato cercano a los 2 millones de barriles. Entonces cualquier dato por debajo de los 2 millones pues va a ser, digamos, positivo. Podría ser positivo para el comportamiento del crudo. Muy atentos también al dato de variación de inventarios de gasolina. Daniel. Bueno, recuerden entonces lo que mencionó Loretta Mester, quien se ha caracterizado por tener un sesgo alcista de tasas de interés, pero que no lo está mencionando de manera tan segura ya para la próxima reunión. Ella dice que todos los posibles incrementos de tasas están abiertos y que sería discutido en cada reunión, pero no se ha aventurado a afirmar que va a apoyar esa decisión en las próximas reuniones. También lo que mencionó Bullard, quien antes, o por lo menos en el año 2014, era considerado un miembro de la Fed como con una posición neutral, ni alcista ni bajista, pero ahora diciendo que si al caso respaldaba un incremento de tasa en el año 2016, y pues Kashkari, que ha entrado a la Reserva Federal con una clara visión expansiva, no tan fuerte desde el punto de vista de incremento de tasas de interés. Nos queda para hoy dos miembros de la entidad, de la Reserva Federal, el gobernador Kaplan y Harker. Kaplan hablando a las 8 de la mañana, Harker 5 de la tarde, y para ver pues cómo va haciendo o cómo se va configurando las posiciones de cada uno de los miembros. Sin embargo, anticipamos que la posición dominante será mantener la tasa de referencia inalterada nuevamente.
Hay dos temas en Europa interesantes. Mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra, donde pues se está especulando de una reducción de 25 puntos básicos, tal vez un poco antes de lo que se mencionaba, apenas se conoció el resultado del referendo. Recuerden, el referendo fue el 23 de junio y desde el 24 se especulaba con reducción de tasas de parte del Banco de Inglaterra. Y el segundo tiene que ver con la primera emisión corporativa en Europa de la historia sin costo para el emisor. Por supuesto, es una compañía que es 100% propiedad del gobierno alemán, pero pues ya es un hito desde el punto de vista corporativo. Lo habíamos visto con bonos soberanos que ya no estaban rentándole a sus inversionistas, simplemente era considerado como un tema de seguro, y ahora pues ya tenemos la primera emisión por 350 millones de euros a 5 años de una compañía ferroviaria en Alemania. Esto es importante teniendo en cuenta pues ese programa de compras de bonos del Banco Central Europeo, que ahora pues probablemente también va a tener que lidiar con tasas de interés negativas en el sector corporativo. Eso es todo por ahora, nuevamente lo dejamos con Agustín. Bien, gracias Daniel. Como lo manifesté anteriormente, pues los bonos también están presentando, y ustedes ven aquí en el mapa, bonos de Europa valorizándose levemente, cerca de unos 3 puntos básicos. Incluso los bonos del Tesoro americano, después de haber alcanzado los bonos de 10 años, después de haber alcanzado esta zona de 1.52, y después de esos resultados tan negativos que presentó la subasta de 10 años en la tarde anterior, fíjense que esta mañana nuevamente vuelve el apetito de los inversionistas y ya estos bonos están transando sobre el 1.47. La subasta, que va a ser realizada hacia las 12 del día, hora central del este, pues va a ser por 12 billones de dólares. Esta subasta pues se va a realizar en los bonos de 30 años. Datos preliminares estarían mostrando que la tasa de corte se podría aproximar a la zona del 2.19. Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, importante el día de hoy, nos seguimos manteniendo en el rango que hemos venido conversando estos días, no baja del 7.20, 7.14, y nos acercamos otra vez a la zona del 7.30, 7.35. Recordar que esta zona del 7.30, 7.35, lo hemos dicho, de llegar a ver una ruptura, visitaríamos rápidamente el 7.5. Recuerden que mantenemos nuestro sesgo negativo. Es importante resaltar que la renta fija vuelve a coger atractivo hoy, por lo que contaban ahorita Agustín y Daniel, debido a la reunión mañana del Banco Central de Inglaterra, en el cual puede empezar a hacer su estímulo monetario. Por eso también aquí en Colombia de pronto se puede ver un poquito el ánimo de comprar por parte de los inversionistas, aunque también cabe resaltar que hoy tendremos la subasta de tasa fija por 550.000 millones. Recuerden que llevábamos entre 15 y 20 días sin subasta, eso le va a meter duración al mercado, por lo cual cautela, y seguimos recomendando zona cercana al 7.20 de corto para ir a buscar con una ruptura del 7.35 el 7.5. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.